Te propongo que te imagines esta situación. Sos un robot y todo lo que haces es consecuencia de las decisiones que toman tres personajes de nombres bastante extraños: Reptiliano, Límbico y Neocorteza. Cada uno de esos tres personajes tiene su propia historia y una sensibilidad y especialización diferentes. Los tres forman un triunvirato que determina tu comportamiento, ya que tienen el poder de definir qué respuesta vas a dar ante cada situación que enfrentás. A Reptiliano, Límbico y Neocorteza les pasa lo que a muchos otros grupos con integrantes diversos: no siempre están de acuerdo en la dirección que quieren darle a tu conducta. Y esto hace su trabajo más difícil. Pero se organizan entre los tres reconociendo que cada uno tiene un rol diferente en el modo en que influye sobre tu forma de actuar. Por ejemplo, Reptiliano es el más veterano y es responsable de cuidar por tu supervivencia en situaciones extremas. Y por eso es el que te empuja a dar respuestas automáticas, ágiles, impulsivas, instintivas, que te permitan muy rápidamente escapar de un peligro o evitar un daño. Desde tu experiencia como robot, vos experimentás esos comportamientos como reflejos, que por esas paradojas del lenguaje son totalmente irreflexivos. No surgen de nada que hayas pensado ni decidido conscientemente o ni siquiera sentido emocionalmente. Por otro lado, Límbico, que tiene menos antigüedad que Reptiliano como integrante del triunvirato, se ocupa de proveerte de sensaciones y dirigir tu energía a través de una paleta de emociones. Y así te permite enriquecer la gama de respuestas que das a lo que pasa a tu alrededor. Gracias a Límbico haces cosas porque sentís miedo, enojo, culpa, asco, alegría, gratitud, entusiasmo, etc. Esas respuestas ya no son puramente reflejos, sino que vienen acompañadas de sensaciones más complejas. Y por último, Neocorteza es la más novata de ese trío que te gobierna, pero a la vez es la responsable de ayudarte a manejar las situaciones más complicadas y encontrarles respuestas más ricas y sofisticadas a los desafíos de cada día. Te ayuda a pensar, razonar, planificar, aprender y decidir a conciencia. Como te decía, la convivencia entre los tres integrantes del trío no es fácil. A veces Reptiliano se impone y te lleva a actuar por impulso, aunque después, gracias a Neocorteza, te das cuenta de que hacer eso no fue lo mejor. Otras veces es Neocorteza la que se impone sobre Reptiliano o sobre Límbico, dominando el impulso y eligiendo para vos una respuesta consciente que a la larga va a resultar más efectiva, aunque en el momento sentís esa tensión como algo muy desagradable. Límbico interviene en la mayoría de las situaciones, a veces con mucha intensidad, haciendo a tus emociones muy evidentes para los que te rodean, y otras de manera más solapada y sutil, respaldando con su energía los argumentos que elabora Neocorteza para darle sentido a lo que haces. Si esto te parece una novelita de ciencia ficción, entonces transformemos la metáfora que te propuse en una descripción más científica y rigurosa. No sos un robot, sino una persona, y el triunvirato son tres capas diferenciadas en la anatomía de tu cerebro, que ponen en evidencia, como si fueran distintos estratos geológicos, cómo fue la historia evolutiva de nuestra especie. Pero no solo la historia, sino nuestro presente. Cada nueva capa del cerebro no sustituyó a la anterior, sino que creció sobre ella, y hoy las tres conviven, condicionando nuestra vida y nuestra capacidad de progresar. Y ahora que las conoces, recordá de nuevo que no sos un robot. Declara tu independencia y toma vos la responsabilidad plena por lo que haces, escuchando a las tres y reconociendo lo que te puede aportar cada una desde su especialidad.